Hola Miguel Ángel, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Nicolás, para irnos al grano directamente con este tema, ¿cuándo se considera una persona obesa? Bueno, en primera instancia quería mencionar que la verdad es que la obesidad ha tenido este último tiempo un cambio de paradigma. Ya nosotros antes, sobre todo los nutricionistas, hablábamos de la obesidad como una Ya, enfermedad que acarreaba otras enfermedades. Hoy en día más bien hablamos de una condición, y eso también creo que es un punto importante destacar. Es una condición que básicamente aumenta o puede aumentar el riesgo de desarrollar, por ejemplo, diabetes, hipertensión, etcétera. ¿Y por qué también está este cambio de paradigma? Ya, antes de responder un poquitito a tu pregunta, porque este último tiempo se ha visto todo el tema asociado a la gordofobia, ¿cierto? Que tiene que ver con poder excluir o excluir finalmente a las personas que tienen, por ejemplo, un cuerpo más grande. Entonces, dentro de eso, nosotros como profesionales de la salud tenemos que considerar estos nuevos elementos y nunca tratar de patologizar, o sea, generar una patología, más bien dicho, de este tipo de condiciones. Y en sí, la obesidad se caracteriza por ser, por ejemplo, un aumento en el IMC. ¿Ya? En este caso, IMC, que es la relación entre el peso y la talla. No sé, las personas quizás en la casa, en el ujú, colegio, seguramente les evaluaron este IMC. Y esto es una relación matemática, básicamente, en la cual niveles de IMC sobre 30 en los adultos se considera obesidad. Pero quiero puntualizar eso, que finalmente todo esto tiene que ver con una relación matemática entre el peso y la talla. claro. En esa línea, y cuando entendemos que la obesidad no es una enfermedad, no es una patología, es una condición de momento y que puede ser reversible. Los tips, el ABC de cómo, si es que estoy en condición de obesidad, poder volver a una condición normal o si es que en definitiva, ¿qué debo evitar para llegar a tener una condición de obesidad? Claro, bueno, el tema de la obesidad también es un tema bastante interesante y bastante complejo. También hay otro punto que quería mencionar que tiene que ver con los determinantes sociales en salud. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente la obesidad, al ser una condición compleja, es multifactorial. Hay factores genéticos, hay factores sociales, hay factores económicos también que llevan a personas a desencadenar obesidad. Entonces, para partir, una de las cosas más importantes que uno tiene que considerar tiene que ver con el entorno que puede tener una persona que desencadena la obesidad, ¿ya? Y dentro de tu pregunta, por ejemplo, una de las cosas que más se ha estudiado últimamente tiene que ver con una alimentación basada en plantas, ¿ya? Por ejemplo, una alimentación rica en frutas y en verduras es muy saludable para justamente eso, para mantener una vida saludable, que por lo demás ayuda a mantener un peso, ¿cierto? Pero ayuda, por ejemplo, a mantener niveles de colesterol adecuados, ayuda a las personas también que incluso pueden tener diabetes a mantener controlados sus niveles de diabetes. Entonces, un punto, por ejemplo, muy importante son las frutas, son las verduras, las legumbres, eso es muy importante. Es un alimento que lamentablemente también tiene un estigma, ¿cierto? Y la verdad es que son bastante saludables, ayuda a controlar los niveles de glicemia y nos mantienen saludables, que es lo más importante de todo. Lo otro también son los granos El enteros, pescado, me las imagino, Nicolás. semillas, el pescado también es un alimento muy adecuado para poder mantener una vida saludable, ¿cierto? Y así prevenir algunas enfermedades. Ahí es rico en omega 3. También hay otros alimentos que pueden ser ricos en omega 3, como por ejemplo las semillas, ¿ya? La chía, la linaza, también tienen un elemento de omega 3 de origen vegetal que nos puedan ayudar a nosotros. Así que esos son importantes, pero quiero recalcar nuevamente la fruta y las verduras y las legumbres porque son alimentos que afortunadamente donde nosotros vivimos en la región sigue siendo mucho más accesible que en otras partes de Chile, por ejemplo. Así es.
y me imagino que junto con una comida balanceada, el deporte, la actividad física es fundamental también para mantener una condición de cuerpo adecuado al peso y la talla. Así es. El ejercicio físico en realidad es fundamental. Ya aquí, por ejemplo, de todo tipo, todo suma. Tanto lo que yo pueda hacer diariamente, si, por ejemplo, yo voy al trabajo y me puedo bajar 1 o 2 cuadras antes de llegar a mi trabajo y camino esas cuadras, eso ya es un elemento muy importante, ¿ya? Por supuesto que el ejercicio ya más programado, si yo voy a un gimnasio o hago algún tipo de actividad, algún tipo de baile, eso es fundamental, ¿ya? No solamente para la salud física, sino que también para la salud mental, que tanto nos hace falta, ¿cierto?, después de esta pandemia, y que a todo esto, obviamente, los niveles de obesidad han ido aumentando, por supuesto, a raíz de lo que es la pandemia, así que eso también es un elemento importante a destacar. Nicolás, me preguntan acá, y mirando las imágenes, me dicen, ¿cómo comer rico sin caer en la obesidad? Claro, mira, la verdad es que hay distintos tipos de alimentación que yo puedo tener y que puede ser rica igual, ¿ya? Por ejemplo, tratar de incorporar alimentos que sean integrales a preparaciones que normalmente pueden ser, por ejemplo, un sándwich, ¿cierto? Un famoso sándwich, un famoso churrasco, qué sé yo, O pero un que ese pan, completo. que sea un completo, efectivamente, ¿cierto? Cambiar esos ingredientes por el pan, por ejemplo, por un pan integral. Afortunadamente, aquí en Temuco, en las distintas panaderías, en los distintos supermercados, incluso en tiendas chicas, ¿cierto? Hay muchas Se está pymes que incluyendo. están haciendo pan. Exactamente, se está incluyendo. Vuelvo a reiterar, creo que aquí lo más importante es enfocarnos en la salud como concepto, ¿cierto? O sea, eso es bastante fundamental. Y ahí nosotros podemos tener algunos cambios de alimentos, como ya mencioné, el pan, a aumentar el consumo de masas integrales, nos puede ayudar bastante, ¿cierto? Ya con ese cambio, ya por lo menos estamos aumentando la cantidad de fibra en nuestra alimentación y la fibra es un elemento muy bueno para el tránsito, para mejorar los niveles de colesterol. Así que eso también es bastante bueno. Y claro, finalmente, Nicolás, hay ciertos planteamientos que se hacen que de pronto sí pueden tener razón y otros tienen, usted me dice, solo aumentando la ingesta de verduras, manzanas y frutos secos nos va a ayudar a ir cambiando nuestra condición de alimentación. Porque la gente dice, claro, comer sano es más caro. Si uno compra pan integral, compra arroz integral, compra otros elementos especiales, sí, efectivamente hay costos más elevados. Pero ahí está también qué nos interesa más, si el bolsillo o la salud. Claro, claro, sí. Es un tema bastante importante, el tema económico, ¿cierto? Tanto lo económico de las familias para poder comprar alimentos. Así que una de las características que uno puede hacer, por ejemplo, para que los alimentos sean más baratos, frutas, verduras, legumbres, primero es comprar localmente, ¿ya? O sea, tratar de evitar alimentos que son exportados, ¿cierto? Que pueden aumentar un costo. Eso es súper importante, tratar de consumir alimentos locales, tratar de consumir también alimentos de la estación, ¿cierto? Nosotros lamentablemente tenemos de repente la manía de querer comer, por ejemplo, palta todo el año, ¿cierto? Cuando sabemos que tiene una temporalidad. Entonces, respetando la temporalidad, respetando el consumo local, ya de verdad que los precios disminuyen bastante. Y nuevamente, las frutas, las verduras y las legumbres no son alimentos caros, vuelvo a reiterar, en esta región. Pero el tema quizás de repente tiene que ver con un cambio en cómo nosotros vemos la alimentación, ¿cierto? Comer para nutrirnos, por ejemplo, que también es muy relevante, muy importante. Comer para vivir, no vivir para comer, dicen por ahí cierta frase. Sí. Nicolás, ha sido muy agradable conversar contigo, conocer estos tips
sin duda hay más consultas, lo vamos a seguir respondiendo en otro contacto. Así que muchas gracias por recibir nuestro contacto para conversar de esto tan importante que está ahí en el diario vivir, cómo comer adecuadamente. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Nos vemos. Que le vaya muy bien.